Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y en los minutos que sigue conversaremos sobre el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y los crímenes que ésta persigue. La primera idea es que este Estatuto de Roma y la Corte son parte de una rama del derecho internacional que se llama Derecho Internacional Penal o Derecho Penal Internacional, que lo que hace es prohibir ciertas conductas que considera crímenes internacionales, buscando llevar a la justicia a sus responsables sobre la base de la responsabilidad penal individual. El Estatuto de Roma no crea el derecho penal internacional, pero sin duda alguna es una parte muy importante de su evolución y desarrollo. En realidad, si miramos un poco hacia atrás, vamos a encontrar quizá un primer antecedente en el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En este momento se trató de llevar a la justicia al Kaiser Guillermo II por haber afectado la moral internacional y la santidad de los tratados. Una serie de razones políticas también llevaron a que finalmente el Kaiser recibiera asilo político en Países Bajos y este intento no se llevara a cabo. Un segundo momento podemos encontrarlo al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de los tribunales de Nuremberg y de Tokio que buscaban castigar a la jerarquía nazi y japonesa por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En este momento no existe el crimen internacional de genocidio, pero sí los otros que ahora vamos a ver, y esos son los que se aplicaron en ese momento. Desde los juicios de Nuremberg y Tokio hasta 1993 y 1994, que son las fechas de la creación del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, que regulaba los crímenes cometidos en la Guerra de los Balcanes, y el Tribunal para Ruanda, que analizó y juzgó lo sucedido precisamente en este país. Hubo muchos intentos de tratar de crear algo más grande e importante, el antecedente, si se quiere, de la Corte Penal Internacional, pero no se llegó a resultados exitosos. Sin embargo, los tribunales ad hoc han contribuido decididamente a desarrollar el derecho penal internacional, pero también el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. En 1998 llega el momento de adoptar el Estatuto de Roma. Este estatuto va a entrar en vigor el 1 de julio del año 2002 y constituye sin duda alguna un hito dentro del desarrollo de esta área. Se trata de un tratado de carácter multilateral que constituye y crea esta Corte Penal Internacional. Y en su preámbulo señala claramente que lo que busca es juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, porque ello generaría un espacio cada vez más pequeño para la impunidad, para poner fin a la impunidad y contribuir así a prevenir que se generen nuevamente estos crímenes en el futuro. La Corte Penal Internacional, como se señaló, entró en vigor el 1 de julio del 2002 y en la actualidad cuenta con una gran mayoría de estados que han decidido hacerse parte de este tratado. Sin embargo, quedan varios que no lo son, y esto supone un problema permanente para el funcionamiento, eficiencia y alcance de la Corte Penal Internacional. Una segunda idea que quisiera compartir es finalmente cómo es que la Corte Penal Internacional juzga estos crímenes internacionales. Desde un punto de vista temporal, solo podrá juzgar los crímenes que se cometan a partir del 1 de julio de 2002 y ciertamente desde el momento en que el Estado haya aceptado ser parte del Estatuto de Roma. Si es que esto se ha dado en un momento posterior, será precisamente luego de 60 días que este estatuto le resultará aplicable. Desde el punto de vista de la persona, la Corte Penal Internacional solo puede juzgar personas naturales mayores de 18 años y que sean nacionales de uno de los estados partes que ha aceptado el estatuto.
desde un punto de vista del lugar, la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos en el territorio del Estado parte. Esta conjunción de ratione persona y ratione lugar es lo que ha generado muchas críticas, mucha lucha contra la Corte Penal Internacional, particularmente de algunos estados que ven en ella una amenaza para sus fuerzas armadas y de seguridad al momento en que se despliegan en otros estados. Desde el punto de vista material, la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar estos 4 crímenes internacionales. El genocidio y los crímenes de lesa humanidad son el resultado de la expansión de las doctrinas sobre el derecho internacional de los derechos humanos y de alguna manera vienen a recordarnos que la dignidad y los derechos que van aparejados con ella no pertenecen al Estado. Los crímenes de guerra, por el contrario, son una figura que surge en el derecho nacional y que se hace para preservar en un primer momento la disciplina, el honor dentro de las Fuerzas Armadas y el buen comportamiento en una situación de conflicto armado. El crimen de agresión, por su parte, que tuvo que esperar algunos años para insertarse en el Estatuto de Roma, responde a otra lógica, que es la lógica del jus contra bellum o la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza como factor desencadenante de la posibilidad de cometer otros crímenes internacionales. Con relación al genocidio, quizás señalar que esta definición de genocidio que nos presenta el artículo 6 del Estatuto de Roma se basa en la definición que ya había dado la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas de 1948 y que tiene claro carácter consuetudinario. En este crimen de lo que se trata es de prohibir la conducta que se genera a través de la intención, el dolo de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, llevándose a cabo a través de esas conductas, de esos actos típicos que ustedes pueden ver en pantalla. Es importante entender que el crimen de genocidio requiere necesariamente que nos enfoquemos en este grupo, pero no exige la destrucción total del grupo, sino que también podría ser una destrucción parcial. El segundo tipo de crímenes que juzga la Corte Penal Internacional son los crímenes de lesa humanidad contenidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Estos crímenes de lesa humanidad, 10, aunque es una cláusula nuevamente numerus apertus, es decir, que se pueden sumar otros actos de naturaleza análoga, exigen que se produzcan de manera generalizada o sistemática, es decir, con un plan, con una política, pero también a un número importante de víctimas. Los crímenes de lesa humanidad se definen como un ataque contra la población civil, tiene en cuenta el elemento de la vulnerabilidad de la población civil y responde a una suerte de política de Estado o de una organización. Los crímenes de lesa humanidad se pueden llevar a cabo a través de los actos que ustedes pueden ver en pantalla: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación u otra privación de la libertad, tortura, crímenes sexuales o de género, persecución, desaparición forzada, apartheid, entre otros actos inhumanos. Vale quizá la pena señalar aquí que desde el año 2017 existe un proyecto sobre crímenes de lesa humanidad en el seno de la Comisión de Derecho Internacional que probablemente vea la luz en los próximos años. El tercer crimen que puede juzgar la Corte Penal Internacional son los crímenes de guerra. Estamos aquí frente a la lista más extensa del Estatuto de Roma, alrededor de 50 tipos penales, pero la lógica que hay detrás de los crímenes de guerra es sancionar las violaciones más graves del derecho internacional humanitario. No toda violación del VIH supone un crimen de guerra, sino las conductas señaladas en este artículo 8.
Quizá para comprender la complejidad de este artículo 8 valga la pena señalar que este artículo divide en 4 los crímenes de guerra, hablando en primer lugar de las violaciones graves de los convenios de Ginebra de 1949 cometidos en un conflicto armado internacional. En segundo lugar, habla de las violaciones de las leyes y usos aplicables, que es el derecho de la Haya, que se ejecuta en el marco también del conflicto armado internacional, pero agrega 2 secciones más referidas a los conflictos armados no internacionales. En este caso, habla de las violaciones del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, este mini convenio que tiene contenido de jus cogens, y también sobre las reglas de la Haya aplicables en los conflictos armados no internacionales. No juzga la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra cualquier conducta que no encaje en la definición de conflicto armado, es decir, no tensiones, disturbios, motines o actos esporádicos. En este caso, lo que se pide es que el presunto perpetrador sepa que existe un conflicto armado, aunque no tiene que tener el conocimiento ni el detalle de todas las circunstancias de este conflicto, sino que su comportamiento tenga un nexo con el motivo de la conflictividad y se lleve a cabo contra personas protegidas. La lista de los crímenes de guerra es muy amplia y tienen allí ustedes algunos ejemplos de las reglas fundamentales que pretende prohibir este artículo 8 del Estatuto de Roma. Finalmente, el crimen más nuevo que se agregó al Estatuto de Roma y que figura bajo el artículo 8 bis es el crimen de agresión. En 1998 los estados no se pudieron poner de acuerdo acerca del contenido de la agresión. Por lo tanto, pospusieron esa decisión a la reunión de Kampala, que llevó a la enmienda adoptada el 10 de junio de 2010 a altas horas de la noche y que finalmente activó la competencia de la Corte Penal Internacional sobre este crimen el 17 de julio del año 2018. 4 son los elementos esenciales de la definición del crimen de agresión. Uno primero es que no cualquiera puede cometer un crimen de agresión, sino que se trata de una persona que está en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, castiga la planificación, preparación, iniciación o realización de un tercer elemento, un acto de agresión. Esta definición del acto de agresión ya es antigua en el derecho internacional y está contenida en la resolución 3314 de las Naciones Unidas y sirve evidentemente como un complemento necesario para la definición del crimen de agresión y finalmente pone una suerte de umbral, ¿no es así? Porque señala que este crimen de agresión debe ser una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Nos encontramos pues frente a una Corte Penal Internacional relativamente joven que, a pesar de todas las dificultades y críticas en términos de eficiencia y de eficacia, ha logrado establecer una idea clara de justicia penal internacional en la comunidad internacional, ha promovido grandes temas del derecho penal internacional como los que tienen que ver con el reclutamiento de niños, casos de violencia sexual, ataque a la población civil, entre otros, y creo también que ha generado una relación de cooperación que ciertamente debe desarrollarse mucho más con los estados, que deben implementar también a nivel nacional estos crímenes y, en primer lugar, juzgarlos para que la Corte solo actúe de manera complementaria. Muchas gracias por su atención.